Tenemos agrupar, tenemos matriz, tenemos copiar, tenemos rotar, tenemos alinear, tenemos bloquear, tenemos eliminar. La verdad que ya tenemos unas cuantas herramientas básicas, aunque de copiar no está todo dicho, y no todo se puede resolver replicando grupos ni mucho menos familias, por mucho que haya. Aquí tenemos el problema de cómo copiar los elementos que ya hemos colocado de la planta nivel 1 en la planta siguiente, para ahorrarnos el trabajo de tenerlo que copiar nuevamente. Y eso se haría con otra herramienta. Pero claro, ¿qué planta siguiente? Nosotros, dentro de la plantilla, ya habíamos creado inicialmente, se ve a través de los alzados, un nivel 1 y un nivel 2. Sí, podemos observarlos en cualquier planta, incluida en la planta del edificio, donde habíamos creado el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Es más, habíamos creado también la azotea. Otros ya venían hechos, como el nivel Furniture y el nivel interior. Estos niveles se encuentran a pocos centímetros de distancia con respecto al nivel 1 y son para establecer la rasante de alineación del pavimento y la rasante de alineación de los muebles. Nadie dice que un nivel tenga por qué corresponderse con un piso. Un plano horizontal de nivel marca una cota. Esa cota puede estar referenciada a la cara superior de un forjado, puede ser referenciada a la cara superior de un pavimento, o puede ser referenciada a la cara donde se encuentra la altura de algún elemento. Siempre lo estamos asociando con niveles, pero no necesariamente es así. Y como veis en la vista este, o en la vista norte, o en la vista sur, cualquiera de las vistas que hay aquí, norte, la sur, la oeste, la este, estas vistas sabemos que se pueden encontrar referenciadas desde aquí. Por cierto, me acaba de aparecer el mensaje de que no lo he guardado en más de 30 minutos y por eso me dice que lo guarde. Le voy a hacer caso. Le voy a dar al botón de guardar. Esto sucede como medida de seguridad. Fijaros cómo en el menú de archivo, en opciones del programa, se decía que cada 30 minutos me recordase lo del guardado. Por eso lo ha hecho. Y si no, cuando se cierra el programa, también te lo pregunta. Pero a lo que íbamos. Estando como estoy en la vista oeste o en la vista norte o en la vista sur, en cualquiera de ellas se puede ver el nivel representado. El nivel 1, el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2 de azotea. En estos niveles es donde nosotros deberíamos colocar todos los elementos que ahora habíamos representado en la planta baja. El asunto es que la planta baja ya está hecha, pero la planta primera no existe ni el suelo. Entonces, antes de colocarle los muebles a la planta segunda, nivel 2, habría que colocarle un suelo. Es un pequeño detalle. En fin, para colocarle el suelo, nos deberíamos de colocar a la altura del plano ortométrico level 2. Lógicamente, en él se muestra lo que hay debajo de él, ahora mismo lo estamos viendo desde arriba, y lo que hay debajo de él, pues sería el nivel 1. Pero nuestra vista no llega a ver los muebles que hay a la altura de la cota del nivel 1. Solo puede observar los cortes de los muros perimetrales que sobrepasan el nivel 1 y llegan hasta la altura de la azotea. Si nosotros quisiésemos que en el nivel 2 se viese lo que hay debajo, entonces tendríamos que venir a la paleta de propiedades de la vista. En este nivel 2 tendríamos que decirle que nuestra orientación, nuestra profundidad de vista, el rango de vista que se llama, tiene que cambiar. La delimitación de profundidad también haría exactamente lo mismo y aparece entre la extensión visible de los objetos que nosotros tenemos en la vista 2. Si nosotros marcásemos editar, el rango de la vista mostraría una información que corresponde con el alcance de nuestro punto de vista desde arriba, desde la perspectiva superior. Es más fácil entenderlo desde el botón de mostrar.
porque aquí hay un grafismo que nos lo identifica fácilmente. Nosotros tenemos distintas cotas. En la zona azul es la que nosotros estamos viendo y la zona amarilla es la que no podríamos ver. Si nosotros nos encontrásemos en el nivel 2, por ejemplo, nosotros podríamos ver hacia abajo un poquito y en los planos de techo hacia arriba un poquito, con respecto a la cota donde se encuentre el plano de corte. El plano del nivel 2, por ejemplo, se encuentra a 1,2 metros de altura sobre ese piso. El punto de vista tuyo es sobrevolar a 1,20 m de altura del supuesto suelo del nivel 2. En ningún momento tu vista alcanza lo que hay debajo de la rasante del nivel 1, a no ser que en la profundidad de la vista le digamos lo contrario, le digamos que queremos bajarnos hasta el nivel 1. Entonces sí que podríamos tener una visión más amplia y al darle al botón de aplicar sí que podríamos ver lo que hay debajo de nosotros. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pero mientras estemos trabajando en el nivel 2, es imposible que nosotros viéramos el nivel 1 porque el desfase del nivel es 0 y la altura superior, nuestra nuca, podríamos decir, vería, con ojos que hay detrás de la espalda, vería hasta 2,28 m de altura, nada más. No podría ver tampoco el techo. Eso tendría que hacerse a través de los planos de techo, que miran hacia arriba y entonces puedes ver el techo. Aquí tenéis las claves de cuál es el índice de cada uno de ellos. Ahora sí podríamos estar viendo lo que hay debajo. ¿Os dais cuenta, verdad? Aún así, lo cierto es que en nuestro caso tenemos que ponerle un suelo que hará que se oculte lo que hay debajo. Hombre, necesitamos un suelo en el nivel 2 y eso tapará todo esto que estamos viendo ahora levitando sobre el aire. En consecuencia, vamos a colocarnos en el nivel 2, aplicamos y colocamos un suelo. Los suelos son unas funciones que aparecen en la ficha de construir y que están en la pestaña de arquitectura. Dentro del grupo de construir, el suelo es un desplegable que muestra suelos arquitectónicos estructurales por capa o por borde. Esto se distingue también como se distinguían los niveles, en donde hay niveles que pueden marcar la rasante del forjado estructural y hay otros niveles que pueden mostrar la rasante del pavimento arquitectónico. Aquí le pasa un poco lo mismo. Podemos indicarle un suelo distinto para la arquitectura que para la estructura. Ahora bien, los suelos predefinidos que vienen en Revit son iguales, tanto en arquitectura como en estructura. Están exactos. O sea que la verdad no podríamos hacer gran cosa. Tendríamos que crear nuestro propio suelo estructural distinto de nuestro suelo arquitectónico porque Revit no los distingue. Si yo, por ejemplo, escojo un suelo arquitectónico, el suelo arquitectónico que me aparece es un genérico de 12 pulgadas de altura, ya sabéis que está en americano, como quien dice, y en el selector de tipo aparecen otros tipos de suelo, como podría ser el suelo formado de hormigón con una estructura de metal como encofrado perdido. También podríamos tener un suelo sobre vigas joist metálicas. Podríamos tener un suelo cerámico sobre vigas de madera. Podríamos tener un suelo de madera sobre vigas de madera, lo que es un entarimado con un entablado. Podríamos tener varios tipos y estos muy arquitectónicos no parecen. Sería más similar a lo que es un suelo estructural, ¿no? O sea, no está distinguiéndolo. Y aunque hubiésemos escogido desde la ficha de estructura suelos, habrían aparecido exactamente los mismos tipos. O sea, no encuentra diferencia el Revit entre los tipos que nos propone. Son de familia, pero son de familia de sistema, ya vienen siempre y en cualquier proyecto. No encuentra diferencia entre los suelos arquitectónicos y los suelos estructurales. Tendríamos que hacer nosotros la diferencia. En principio y ante una indefinición en la fase de anteproyecto, podríamos quedarnos con un suelo genérico y luego sustituirlo por otro que fuera distinto, ya más concreto, ¿no? Más en detalle el suelo que realmente nosotros quisiésemos poner, si es que lo supiésemos. Eso sería una posibilidad. Y la otra
es editar el tipo, dándole al botón de editar el tipo, y en el desplegable que aparece, nosotros podemos estructurar las capas del suelo como estructurábamos las capas de los muros. Ahora mismo tenemos un grosor de suelo de 30 centímetros o casi, y es un suelo de tipo interior. También podríamos tener un suelo de tipo exterior, a modo de pavimento. Y en el botón de editar aparece una sola capa, porque este es un suelo sin definir, es genérico, de 30 centímetros y sin material. El material también está por definir. Pero en el momento en que nosotros dupliquemos, conviene mucho duplicar las familias de sistema para no cargarte una que ya existe. Si nosotros duplicamos la familia de sistema y ponemos que queremos un genérico de 30 centímetros, por ejemplo, y le doy al botón de aceptar, aunque yo siempre suelo poner la palabra custom para asegurarme de saber distinguir más adelante qué familias he creado yo personalizadamente, customizables, y cuáles me venían ya en el Revit. Así es más fácil distinguir los nombres. Ahora, como he duplicado el suelo con sus características, yo puedo crear uno mismo, uno distinto a este, uno que yo quiera. Podría editar desde aquí, decirle que mi suelo en realidad tiene 0,30 metros, porque esto va en metros, pero realmente son 30 centímetros, y que la categoría del material en realidad no corresponde a la de la estructura, o sí, y desde el desplegable de materiales que aparece dándole los tres puntitos que se encuentran a la derecha del material, indicarle qué material quiero. Podría ser, pues, por ejemplo, un material de concrete, hormigón, que aparecería concrete, cast, in place, concrete. Este es el que correspondería a un hormigón sobre encofrado, definido in situ. También tenemos otro con hormigón prehecho, prefabricado. También tenemos otros que tienen pues distintos tipos. Es más, si nosotros queremos concretar un poco más el desplegable del embudo, nos muestra unas familias que nos permiten ver tipos de materiales. Si, por ejemplo, quisiésemos todos aquellos materiales que tengan que ver con el hormigón, pincharíamos en concrete. Y si queremos todos los que tienen que ver con madera, pincharíamos en wood. Pero también hay materiales aislantes, vinilos, algunos en el cajón desastre de no asignados. Hay muchos tipos de piedra, la verdad es que un montón. Hay pinturas para poder poner en las paredes. Bueno, hay de todo. Concrete, hay estos de aquí. Albañilería, concrete, GFRC, que parece ser un hormigón reforzado con fibras de vidrio, bastante fuerte, supongo. Y también tenemos distintos tipos en este caso. Podríamos escoger cualquiera de ellos, por ejemplo, Concrete Cast in Place Concrete. Veréis que a la izquierda, no, derecha, a la derecha aparece la información del material. Poca información tenemos referida, pero todo es cuestión de rellenar nosotros con los parámetros que deseemos lo que nosotros queramos. Podríamos coger y decirle una descripción o una palabra clave para buscarlo más adelante o el fabricante que nos lo suministró. Aunque seguramente lo más importante esté aquí abajo, el coste y la nota clave, para que enviado a Presto o Arquímedes o algún tipo de codificación, la nota clave nos sirva para codificar el material y poder evaluar las unidades de este material que hemos gastado en obra, y así poderlo presupuestar. Incluso aparecen otros parámetros de información. Bueno, estos no son de información, son gráficos. Es de cómo se va a representar, en qué color se va a representar el material en nuestro modelo 3D de Revit. Pues cómo no, se va a representar de color gris. Otro no tendría. Aunque en otras perspectivas de corte, por ejemplo, a lo mejor el material pasa a ser de color negro o un patrón de corte distinto, como puede ser este sombreado en forma de hormigón que hay aquí. Pinchando sobre él puedo escoger otro tipo de sombreado, otro tipo de trama, para representar el material cuando esté en una vista de corte.
De momento voy a dejar el material indicado con los colores que aquí se le indican, sin modificar nada de él, pero básicamente era de color gris. La tercera pestaña nos muestra las características del material en cuanto a la información que contiene, qué hormigón es, y también en cuanto al relieve que podría tener. Es muy realista. Podemos definirle relieve para que el material no sea liso. Podemos definirle deslustre para que el material no brille. Podemos definirle un matiz para cuando el material cambia de color porque está a oscuras. Es muy realista. Podemos crear un material que realmente en las fotorrealistas vistas del renderizado muestre un material muy creíble. Y aún hay otra pestaña más. Está escondida detrás del botón más. Podemos ver los materiales en sus características físicas y en sus características térmicas. En las características físicas podemos encontrar, por ejemplo, varios tipos de materiales estructurales, también un poco según cada uno de los países, aunque los de la librería de activos físicos de Autodesk ya cuentan con un nutrido conjunto de librerías. Aquí, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando las características físicas del hormigón. ¿Hormigón de alta resistencia? Bueno, vale. O modelado in situ. Yo creo que más bien modelado in situ, pero bueno. Podríamos desde aquí escoger qué características físicas representa el material que nosotros vamos a colocar en nuestro suelo. Podríamos indicarle lo que quisiésemos de aquí. Hay algunas que tienen más que otras, también te digo. Ligero, estándar, alta resistencia. Hombre, no estaría mal, alta resistencia o estándar está bien nutrido, eso hay que reconocerlo. Y aquí tendríamos hormigones de 28 megapascales, de 30 megapascales, de 35 megapascales. También está en kilopondios por centímetro cuadrado. Hay distintas medidas según sea el sistema de magnitud universal, sistema técnico o el sistema europeo. Podemos indicarle, por ejemplo, 28 megapascales. Veréis que hay un pequeño botón que aparece justo cuando le marcamos los 28 megapascales, añadiendo el componente del material mostrado. Al añadir el material mostrado, ese componente, esas características físicas, y cerrar este cuadro, podemos comprobar que el material ha adquirido los 28 megapascales que le dijéramos y también ha adquirido el resto de las características físicas que lo definieran. Podría ser un coeficiente de dilatación térmica. El material es evidentemente isotrópico, no es anisotrópico, como podría ser la madera por culpa de la dirección de las fibras. También tendríamos características mecánicas que lo definen, como el coeficiente de Poisson, y también el módulo Young o la densidad o las características de a compresión o afluencia o a elasticidad del material. Os estaréis preguntando para qué Revit necesita todas estas características si luego no calcula la estructura, solo la modela. Bueno, pero es una base de información. Revit es una base de información, una base de datos de información asociada a un modelo gráfico. Que tenga todos estos datos, nuestra base de datos asociado al suelo gráfico que vamos a dibujar, siempre está bien. Y luego estos datos se le exportan a CIPECAD, por ejemplo, para que con estos datos CIPECAD pueda hacer el cálculo de la estructura. Hay una última pestaña, que es la del térmico. Para su comportamiento térmico sucede lo mismo. Tenemos una nueva librería en la que tendríamos ya estructurado pues una serie de características térmicas de los materiales. En el caso del hormigón, por ejemplo, no hay demasiado porque el comportamiento térmico del hormigón tampoco es que sea allá ninguna cosa, pero para otros materiales sí que podríamos encontrar algunas características que los definieran. Y si no, siempre podríamos crearlas nosotros mismos. Es decir, que no hay nada, que no le ponemos nada, que está en varios, que lo dejamos vacío, que escogemos desde aquí, que no encontramos nada, que le ponemos hormigón y no hay nada. Hormigón, pues no, la verdad es que no hay nada. Que le ponemos concrete y no hay nada. No, pues la verdad es que no hay nada. Eso quiere decir que nuestra base de datos de materiales no tiene los datos físicos de comportamiento térmico. Bueno, no pasa nada.
Eso no quiere decir que no puedan estar. Se les podría añadir más adelante o se le podría introducir más adelante a través de cualquier base de datos. Es más, le voy a dar al botón de aplicar para coger el material y habérselo colocado aquí, así ya tengo mi placa de hormigón de 30 centímetros. Aquí se refiere un resumen de lo que yo le he indicado: grosor total, resistencia, masa térmica, que viene de las características que he derivado. Además, la vista previa me mostraría también, en franjas, como un sándwich, las hojas, los añadidos que tuviésemos a este suelo. Por ejemplo, si yo inserto una nueva capa y esta capa la subo arriba, es decir, no está en la estructura, no es estructural, es una capa de pavimento, podría añadir esta capa de pavimento, decirle que tengo 0,02 metros de grosor y decir que esta capa de pavimento es cerámico, por ejemplo. Podría ponerle aquí la categoría, mientras que aquí le designo la función. ¿Qué función hemos dicho? ¿Una función de acabado? ¿Una función de membrana? Bueno, vamos a ponerle que un acabado. Realmente necesitaríamos también una capa de asiento, incluso puede que una membrana de aislamiento, pero vamos a dejárselo así para facilitar las cosas. Supongamos que es un acabado y aquí le identifico el material. El material que le vamos a identificar es de tipo cerámico. Pues mira, esta misma, Ceramic Tile 4. Le doy al botón de aceptar. Habría otros cerámicos por aquí que seguramente estarían mejor, pero azulejo, tile, ceramic tile. No sé cuál de ellos podría ser mejor, a lo mejor este. Le doy al botón de aceptar y tenemos nuestra capa cerámica. Ahora nuestro suelo ocupa 32 centímetros. Podríamos también suprimir la capa que hemos creado, añadir nuevas capas, bajarlas para ponerlas debajo. Debajo es debajo, arriba es arriba y el centro es la estructura. Así como en los muros, esta era la cara exterior y esta era la cara inferior y aquí venían todas las hojas. Pues bien, una vez hemos terminado con nuestro muro genérico, que por cierto, lo de los 30 centímetros, ahora va a haberle que cambiar el nombre, porque ya no tiene 30 centímetros, en realidad son 32. Le doy al botón de aceptar para cambiarle el nombre, le doy al botón de aceptar y ya lo tengo preparado para colocarlo. Y es un suelo que me he creado yo mismo, por eso es custom, frente a todos los demás. Pero ¿cómo coloco este suelo? Este suelo se coloca a través de la ficha contextual de crear contorno de suelo. Un suelo se define por su contorno. Entonces, nosotros podemos definir el suelo por su contorno dibujando un perímetro, una polilínea, aunque también podríamos hacerlo seleccionando líneas ya existentes, las de los bordes de los muros que definen nuestro suelo del segundo piso. Sé que estoy en el segundo piso porque el nivel es la referencia para el dibujo de mi nuevo suelo y estoy en la vista level 2, así que me lo va a colocar a 4,5 metros de altura. Vamos a indicarle, o bien seleccionando las líneas, o bien seleccionando los muros propiamente dichos, que el perímetro se vaya definiendo a través de estos límites. El perímetro lo vamos a definir por líneas y vamos a definir un contorno que va a empezar. Es muy importante dónde empiece, porque la dirección de las vigas de hormigón o de las vigas metálicas se definen con el primer elemento que nosotros seleccionemos. Voy a definir, por ejemplo, esta línea de aquí. A partir de ahí, esa es la dirección. Pues bien, tenemos esa dirección. Tenemos también, quizás con la tecla del tabulador, el límite intermedio para estos muros. Supongo que habrá que apoyarlo en algún lado, el suelo tendrá que apoyarse en algún lado, así que no lo voy a poner al límite. Le voy a dar a la tecla del tabulador y el suelo va a ir medio metido dentro del núcleo de nuestro cerramiento de muros. Es más, se puede asociar con el candado para que esté exactamente en esa posición y si el muro se mueve, ya sabemos, el perímetro del suelo también se mueva. Vamos a hacer lo mismo por aquí, darle a la tecla del tabulador
Vamos a hacer lo mismo por aquí. Quiere coger alineado con la cara exterior o con la cara inferior. Pero realmente, si le damos a la tecla del tabulador, también puede coger la cara intermedia. Recordemos que los cerramientos también tenían una estructura con hojas y la hoja intermedia era la del núcleo. Entonces es la de la estructura portante, que es lo que a nosotros nos interesaría para poder definir un suelo que aguante. Vamos a colocar también este perímetro de aquí, este perímetro de aquí. Le estoy dando la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo para acercarme. Le doy a la tecla del tabulador este perímetro de aquí y resta esta, que claro, no es una pared portante, es un muro cortina. Este no soporta nada, pero podemos pincharlo para definir la alineación del suelo por este lado. Fijaros cómo va quedando en la vista 3D, va quedando la alineación del suelo. Va quedando la alineación del suelo a 4,5 metros de altura. Para que el perímetro se defina completamente, es necesario asegurarse de que el perímetro esté por completo cerrado. Aquí ahora mismo el perímetro cerrado, lo que se dice cerrado del todo, no está. Fijaros cómo hay huecos. Por ejemplo, en este lado de aquí hay huecos. Pero eso se puede arreglar extendiendo. Igual que extendíamos los muros, extendemos también las líneas del perímetro del contorno en esta especie de boceto que tenemos ahora colocado aquí. De hecho, es exactamente eso. Estamos definiendo el boceto del perímetro del suelo. Cogemos esta línea y se estira para que se unan en un chaflán. Cogemos esta línea, está coloreada de rosa y muestra también la alineación que tiene. Si la alineación principal fuera en la otra dirección de la luz para las vigas, solo tendríamos que pinchar aquí y decirle, no, esa no es esta. Y la dirección de las vigas iría ahora en esta dirección en vez de en esta. Es todo cuestión de que la primera que cojas alinea las vigas y si no, pulsar en el botón de dirección de la luz para alinearlas tú. De este lado no estamos muy convencidos de que esta sea una buena posición, porque aquí tenemos un perímetro que está un poco saliente. Bueno, un poco no, un mucho. Está un mucho saliente. O sea que no sé hasta qué punto sería buena idea. Pero claro, es que al Revit este tipo de cosas le cuestan. Sería un detalle a resolver ya en una fase más profunda del proyecto. Recordad, de grande a pequeño, de lo gordo a lo pequeño. En una fase de anteproyecto no había que preocuparse de eso porque el Revit, como actualiza, podrá actualizar más adelante cualquiera de los elementos que nosotros vayamos a dibujarle ahora, sin tenerlos que borrar. Eso es importante, sin tenerlos que borrar. Podría hacer una cosa, ya que no se va a alinear bien, le dibujamos la línea nosotros a mano. Le dibujamos una línea que vaya desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Ahora el perímetro queda completamente cerrado a través de esa línea. Bueno, vamos a definir el contorno a través de esa línea. Seleccionamos la línea de contorno como esta línea. Eso es. Y esta otra, bueno, esa otra habría que hacerla desaparecer. La puse al principio, pero sería comprometido tener esta línea y también la otra. Habría que eliminarla. Ahora nuestro perímetro está completamente cerrado por su contorno. Y si no, el propio Revit nos avisará de ello. Vamos a darle a la V verde, saliendo así del modo boceto. El suelo se creará, ved la vista 3D, pero sobre todo si no hay ningún punto de interrupción en nuestro perímetro, ya que este debe estar completamente cerrado. Parece que sí que hay algún punto de interrupción en nuestro perímetro, nos está avisando el Revit. Están estos dos puntos rosas de aquí. Era de suponer. Y no vamos a salir del modo boceto sin antes arreglarlo. Le doy al continuar, elimino esta línea de más que teníamos, le doy a la tecla de Enter para borrarla y ahora el perímetro debería estar completo. Efectivamente, lo está y el suelo se ha creado. Y además, el Revit, que es muy listo,
dice que si los muros que había en el piso de abajo, nivel 1, quieren subir hasta el contacto con el techo que acabamos de crearle, suelo del nivel 2. Le diremos que sí, porque fijaros cómo están. Los tabiques llegaban a 4,5 metros de altura, pero sucede que nuestro suelo se enrasa por la cara superior a 4,5 metros de altura. Eso significa que como tenemos 30 centímetros de espesor, en realidad va hacia abajo y el tabique ahora está penetrando el suelo 30 centímetros hacia arriba, cosa que no debe de ser. El Revit, que es muy listo, dice si queremos subir el nivel. Bueno, en realidad lo que queremos es acoplar la coronación del muro de los tabiques con la altura a la que se encuentra el techo. El suelo nuestro, pero 30 centímetros por debajo, es el nivel de su techo. Le diremos que lo enlace. Al enlazarlo, habrán quedado colocados a una altura correcta los tabiques con respecto a la altura de nuestro suelo ya creado. Y hemos salido del modo boceto. Eso quiere decir que ahora, si yo pincho con el ratón fuera en cualquier situación, veré mi suelo, sí, pero no veré lo que hay debajo porque ya está opaco. Y en la vista del nivel 2, podría ir a la vista, propiedades de vista del nivel 2, podría cogerme el rango de la vista en editar, y aunque yo quisiese ver el nivel 1, ahora hay un suelo que me lo impide. Es complicado que al darle al botón de aplicar podamos ver aquello que veíamos antes, porque es que ahora hay un suelo ahí en medio muy opaco de 30 centímetros de espesor que nos lo impide ver. Bien, este era un vídeo importante para que vieseis cómo colocar el suelo antes de poder colocar la copia de los elementos en el nivel 2 de este suelo.